Sobre las políticas contables. ¿Qué es una política contable? Como bien les coloco por acá, las políticas contables son los principios, las bases, las convenciones, las reglas de juego, ¿sí? Las reglas, principios que se utilizan para realizar el registro contable de las operaciones en el día a día de una entidad, ¿sí? Existen políticas contables, por ejemplo, para el registro del inventario. ¿Qué método de registro utilizamos? ¿Periódico o perpetuo? Para el cálculo del inventario vamos a utilizar el método de valoración PEPS, el método de valoración promedio ponderado, el método de valoración de unidades específicas. Si hablamos, por ejemplo, de los activos financieros, al principio los valoramos a costo histórico, posteriormente los vamos a evaluar, ¿sí?, de acuerdo al principio de costo amortizado, siguiendo el método de tasa de interés efectiva. Para la propiedad, planta y equipo, asignación de vida útil. Además de la asignación de vida útil, ¿qué método de depreciación se utiliza para la depreciación de la propiedad, planta y equipo? ¿Cómo se efectúa el deterioro? Se elige, por ejemplo, registrar la propiedad, planta y equipo según valor razonable y no según costo histórico. Estos son políticas contables, ¿sí? Las reglas que se utilizan para el registro de las operaciones, ¿sí? Es muy importante, jóvenes, que sepan que estas reglas, ¿sí?, estos principios, estas bases surgen de la normativa contable vigente del país donde ustedes se encuentran. Si ustedes están en Estados Unidos, se utilizarán los US GAAP. Si ustedes están, por ejemplo, en Europa, Latinoamérica, van a utilizar las normas internacionales de información financiera, bien sea para grandes empresas, NIF completas, o para pymes, NIF para pymes. ¿Okay? Entonces, ¿qué pasa si una operación contable no está tipificada en la norma? No existe una norma como tal para alguna operación específica. Bueno, los contables pueden utilizar su juicio profesional para el desarrollo de una política contable. Esto cada vez tiende a ser menos, ¿sí? Porque las normas cada vez tienden a ser más específicas, a surgir normas que permitan regular, homogeneizar, globalizar lo que es el registro de todas las operaciones que sean cuantitativamente importantes y cualitativamente también dentro del día a día de una entidad, ¿sí? Para que no quede nada por fuera, para que no exista lo que es un criterio personal al momento de un registro de una operación contable, ¿sí? Para que todos sigamos las mismas normas de juego, ¿sí? Cada vez más existen normas específicas para todas las operaciones que ocurren. Ahora, si por casualidad alguna entidad tiene una operación específica compleja que no está tipificada en la norma, debe utilizar, repito, su juicio profesional. Pero tiene que asegurarse al momento de desarrollar la política contable que se van a cumplir con todos los principios de contabilidad generalmente aceptados, que la información va a ser fiable, va a ser prudente, va a cumplir, ¿sí?, aunque no se usa de una norma, va a cumplir con los requerimientos establecidos por parte de los organismos que pudieran hacer futuras revisiones de los estados financieros que se van a emitir siguiendo esa política contable que está desarrollándose por parte de la entidad. ¿Okay? Entonces es importante, cumplimiento de principios de contabilidad generalmente aceptados. Eso ya los estudiamos, se los voy a dejar en la cajita de descripción. Además de esto, ¿qué pasa al momento de desarrollar una política contable dentro de la entidad? Que se tienen que seguir una serie de pasos o de analizar, ¿sí?, las normas ya existentes para el desarrollo de una propia política contable. Y el orden que se tiene que seguir, jóvenes, se los voy a colocar acá, tiene que ser en orden descendente, ¿sí? Las prioridades que se tienen que considerar al momento de revisión de políticas o de normas contables que ya existen para el desarrollo de una política contable propia. Bueno, jóvenes, tal cual como les estoy colocando aquí, para hacer, ¿sí?, para aplicar por parte de una gerencia, aplicar un cambio o desarrollar
una política contable nueva dentro de la entidad, se tiene que seguir en orden descendente, primero, los requerimientos y las guías que existan ya en las NIF que traten temas similares, ¿sí? O después de esto, si no existe algún tema similar o algún tratamiento contable similar para ser tratado al momento de desarrollar la política contable, se tiene que revisar, ¿sí? Se tiene que ir a la base, ¿sí? A las primeras normas que existen de valoración contable, criterios de valoración contable. Eso también ya lo estudiamos. Por ejemplo, cómo se evalúa activo, principio de costo histórico al principio, después se tiene que hacer, dependiendo si es un activo financiero, costo amortizado, si es propiedad, planta y equipo, se tiene que evaluar si existe deterioro, ¿sí? Entonces, jóvenes, importante, cada vez es menos lo que se deja al aire, a la creatividad del contable o de la gerencia contable para el desarrollo de políticas, ¿sí? Cada vez más surgen normas o nos indican que si yo voy a desarrollar una política contable a medida, ¿sí? Yo tengo que primero pasar por acá, tengo que primero revisar normas contables ya existentes para luego desarrollar mi propia política contable, ¿ok? Y como les digo, tendrían que ser operaciones muy específicas, muy distintas a lo que se realiza en los procedimientos comunes, porque generalmente, prácticamente todas las operaciones contables, incluyendo por ejemplo, no sé, que ustedes me digan, profesora, pero una empresa de seguros, ya existen las políticas contables basadas en NIF para lo que es la contabilidad de seguros. Para una empresa de tipo, por ejemplo, hotelero, también existen ya las normas preestablecidas. Entonces, aunque ustedes me digan, profesora, pero es que esta empresa se dedica a ¿qué operación? Todas las operaciones pasan por acá, jóvenes, porque todas las operaciones tienen que cumplir, por ejemplo, con lo que les dicen acá, lo que es la definición de qué consideramos activo, qué consideramos pasivo, qué consideramos cuentas de patrimonio, de ingresos y gastos, ¿sí? Los criterios para valorar esas cuentas. Entonces, si nosotros pasamos por acá, el desarrollo de la política contable, se quiera o no, va a estar íntimamente ligada a lo que es la norma. Y repito, siempre y cuando el juicio profesional se va a aplicar, siempre y cuando no exista una norma específica para el tratamiento contable de las operaciones en una entidad, ¿sí? Ojo, primero revisar toda la norma y si no la hay, se aplicaría el juicio profesional. Y el juicio profesional se aplica siguiendo esto, ¿ok? Ahora, ¿qué pasa si la norma cambia? Porque puede cambiar, ¿sí? Les comento, por ejemplo, en las grandes empresas, hasta el año 2019, hablábamos de arrendamiento financiero y de arrendamiento operativo. Surge, cambia la norma, repito, para grandes empresas, porque para pymes sí seguimos distinguiendo, pero para las grandes empresas esto cambia, ya no se distingue, ya todas las operaciones se consideran arrendamiento financiero, ya no hay arrendamiento operativo en las grandes empresas. Entonces, si la NIF cambia, si la normativa cambia, o si ocurren fenómenos o ocurren situaciones externas a la entidad que hacen que se cambien las operaciones y que se cambie la manera de realizar los registros, evidentemente hay que cambiar las políticas contables. ¿Cómo se maneja un cambio de política contable? Cambio. ¿Qué pasa si cambia la norma? ¿Qué pasa si cambia el entorno? ¿Sí? Las reglas para registrar, ¿sí? O que las operaciones o situaciones de la entidad hagan que tenga que cambiar la política contable. Un cambio de política contable, jóvenes, importante, se tiene que manejar de manera retroactiva. ¿Sí? Palabra clave, retroactivo. Yo debo cambiar, en la medida que sea posible, los estados financieros anteriores, ¿sí? Por lo menos reflejar en el estado financiero, los estados financieros del periodo anterior
y el del periodo actual. ¿Sí? ¿Para qué? Para que la información continúe siendo comparativa, para que los usuarios de la información financiera puedan hacer análisis adecuados, ¿sí?, de esas informaciones, de esos montos que se están presentando, ¿ok? Puedan hacer correctamente esos análisis de estados financieros. Entonces, un cambio en política contable, un cambio en el principio, en las reglas, en las bases para realizar el registro de las operaciones contables, se maneja de forma retroactiva. Cambio este periodo económico y cambio los periodos económicos anteriores. Ojo con eso, ¿sí? Errores contables y políticas contables se tienen que corregir, se tienen que ajustar de manera retroactiva. Estimaciones contables, jóvenes, se tienen que corregir o ajustar, eso ya lo vimos en la clase anterior, de manera prospectiva, hacia el futuro. ¿Ok? Pero un cambio de política se hace de forma retroactiva. Imagínense, por ejemplo, un cambio muy sencillo y ni siquiera es en las cantidades, en los montos. Un cambio en la presentación de los estados financieros. Imagínense que, de acuerdo a las normativas vigentes, generalmente, activos y pasivos se distinguen por el criterio de temporalidad, corriente y no corriente. Ahora, una entidad podría decidir, ¿sí?, en un momento determinado que activo y pasivo se interpreta mejor para los usuarios de esa entidad de forma de presentarlos en orden de liquidez, de más líquido a menos líquido. Evidentemente, en primer lugar, siempre estaría en activo caja y en pasivo, pues la cuenta por pagar que venza con mayor proximidad, ¿ok? A los 15 días, a los 20 días, la que exista la mayor obligatoriedad por perentoriedad de cancelar la deuda, ¿ok? Entonces, ¿se puede aplicar esa política contable, ese cambio de política? Sí, evidentemente la presentación cambia, cambiamos de criterio, ¿sí? En vez del criterio de temporalidad, utilizaríamos el criterio de liquidez. Los estados financieros de periodos anteriores deberían también presentarse, si se venían presentando siguiendo el criterio de la temporalidad, deberían presentarse ahora con el criterio o siguiendo el criterio de liquidez, ¿sí? Porque visualmente, a manera de presentación, para el usuario va a ser un choque cuando se presentan estados financieros comparativos, ¿sí?, al momento de hacer el análisis. La presentación, por ejemplo, 2000X6, siguiendo un orden de activo corriente y luego activo no corriente, y versus 2000X7, 2000X8, siguiendo un criterio de liquidez, ¿sí? No es igual. Entonces, jóvenes, ojo, y eso es un cambio en política súper simple de entender, de ver, de visualizar, porque es un cambio de presentación del estado financiero, ¿ok? Imagínense que cambiamos, por ejemplo, decidimos que la propiedad, planta de equipo no se va a contabilizar a costo histórico, sino que se va a contabilizar inicialmente a su valor razonable. Hay entidades que registran, ¿sí?, contablemente al momento de iniciar la propiedad, planta de equipo a valor razonable. ¿Está permitido? Sí, sí está permitido. ¿Qué efecto tiene? Si yo venía registrando a costo histórico y a partir de un ejercicio económico X decido cambiar a valor razonable, tengo que hacer el cambio por lo menos del ejercicio económico anterior, ¿sí? ¿Para qué? Para que esas cifras sean comparativas. Y si me atrevo a sugerirles, jóvenes, la corrección retroactiva, en la medida que sea posible, debería hacerse en los estados financieros hasta la parte o hasta la fecha de prescripción en el área, por ejemplo, tributaria. Prescripción en el área, por ejemplo, financiera, ¿sí? ¿Cuándo prescribiría, por ejemplo, si incurrimos en algún error grave en la presentación de los estados financieros? ¿Hasta qué fecha
nosotros podríamos vernos implicados de forma judicial, ¿sí? Cuando prescribe ese acto, ese hecho, ¿sí? Si prescribe a los 4 años, las operaciones prescriben a los 4 años, corrijan en la medida de lo posible esos periodos anteriores para que no tengan ningún tipo de problema al momento de una fiscalización o al momento de cualquier revisión de un ente externo, ¿ok? Y luego no sean ustedes, no tengan problemas incluso para ejercer como contables en un futuro, ¿ok? No tengan algún problema de algún juicio, se vean implicados, ¿sí? En la medida que puedan, los cambios retroactivos, manéjenlos hasta conociendo el tope o las fechas de prescripción de las operaciones y de los estados financieros. Jóvenes, cualquier duda o comentario, por favor me lo dejan acá abajo. Un gran saludo y hasta la próxima clase.